Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. Si has visto alguno de nuestros vídeos, conocerás nuestra triple propuesta de valor. Bueno para ti, bueno para tu bolsillo y bueno para el planeta. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en explicar por qué una solución integral de café en grano y cafetera superautomática es mucho más buena para tu cartera que seguir consumiendo café encapsulado. Así que si todavía tienes alguna duda de que pasar al café en grano y abandonar las cápsulas te va a ayudar a ahorrar, no te pierdas el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. Pues bien, cafeteros, si comparamos el precio de una cafetera de cápsulas con una cafetera automática que muele el café al momento, a simple vista puede parecer que es más cara la automática por dos razones. La primera es porque son máquinas más complejas, con un molino incorporado, y solo por ese motivo es normal que sean más caras. El segundo motivo es porque el sistema de cápsulas utiliza una estrategia de precios que se llama tarifa en dos partes. La primera tarifa, la de la máquina, siempre es baja, casi regalada, para que no sea una barrera a comprar la máquina. Y la segunda tarifa, la de los consumibles, siempre es alta, porque como ya estás cautivo ya pueden poner el precio que quieran. Vaya, como las impresoras, que lo caro no es la máquina, sino la tinta original. Y si no usas los cartuchos originales, se puede llegar a estropear antes la máquina o puede dejar de funcionar. Ahora viene lo bueno. ¿Sabías que como regla general para preparar un buen espresso tienes suficiente con unos 8 gramos de café? Eso significa que con 1 kilo de café en grano puedes llegar a hacer entre 100 y 140 cafés, dependiendo de la opción que utilices y de la variedad de café. Así que con un café de especialidad de más de 80 puntos y sin defecto, el coste de cada café está entre 17 y 23 céntimos. Y supongo que sabrás que de media un café de cápsulas ronda entre 35 y 40 céntimos. En definitiva, cada café te sale a la mitad de precio. Pero si comparamos los gramos de café que se usan en las cápsulas de café, el ahorro todavía es mucho mayor, ya que en un café de cápsulas tienes entre 3 y 4 gramos de café, mientras que, como te comentaba antes, un café de máquina superautomática usa entre 7 y 9 gramos de café. En resumen, el precio es la mitad y la cantidad de café en cada taza es el doble. Para simplificaros mucho la vida, hemos diseñado la calculadora del ahorro en nuestra web, para que cada familia pueda calcular su propio ahorro. Entra en nuestra web www.incapto.com y desde el apartado de café o en el apartado de sobre Incapto encontrarás la opción calculadora ahorro. Para calcular tu ahorro te preguntaremos cuánto café haces en casa cada día, cuánto pagas por cada cápsula de café, cuánto te costó la cafetera de cápsulas y el coste de la cafetera de Incapto, que dependiendo si escoges la opción de cafetera con suscripción de café o sin suscripción de café, el resultado será diferente. El resultado es el ahorro en 10 años, que es la vida útil que consideramos que tiene nuestra máquina superautomática si le haces un buen mantenimiento y en cuánto tiempo recuperas la inversión de la cafetera. Vamos a hacer un ejemplo con los casos más comunes de nuestros clientes. Familias que consumen una media de 4 tazas de café al día, que compran las cápsulas de Nespresso, que la cafetera les costó unos 80 euros, el resultado es un ahorro de 3.461 euros y solo en 6 meses recuperan la inversión de la cafetera. Vaya, que se pueden pagar unas vacaciones para toda la familia con el ahorro de pasar del café encapsulado al café en grano recién molido. Así que la respuesta es que si tomas café encapsulado, las cafeteras superautomáticas no son caras, al revés, te ayudan a ahorrar mientras disfrutas de mucho más sabor y aroma. ¿Y tú, ya has empezado a ahorrar? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Escribe tu opinión en los comentarios, estaré encantada de responder. Y ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte, campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.